¿Qué tal amigos de Radio Universitaria? Nos encontramos con un ex periodista jubilado, con Rodrigo Matute, quien nos contará un poco sobre cómo vivió usted, cómo cubrió esta tragedia de la Josefina. Cabe recalcar que nuestro reportaje, un reportaje que haremos sobre una trascendencia más o menos de esta catástrofe hasta el día de hoy para recordarla. Y para empezar un poco con esta ronda de preguntas, me gustaría que se presente ante la radio universitaria, darle las gracias por estar aquí y bueno. Bueno, yo te debo agradecerles a ustedes. Mi nombre es Rodrigo Matute Torres. En este momento tengo el cargo de coordinador general de la Unión de Periodistas de la SUAYUPA. 40 años ya trabajando, digo trabajando porque no he dejado de trabajar, sigo muy activo en redes sociales. Depender, eso sí, me jubilé hace ya 4 años, he trabajado más de 23 años en Diario Hoy, 10 años en Diario El Telégrafo, además he trabajado en radios de la ciudad de Cuenca, he sido corresponsal de medios nacionales y también de medios extranjeros, especialmente de radio, pues antes de tener el internet, nosotros éramos, entre paréntesis o entre comillas, cotizados porque cuando había alguna situación, pues nos llamaban desde el extranjero para que les enviemos información. He trabajado con radios de México, de España, de Colombia, etcétera. Ya. Bueno, como le mencionaba, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre esta catástrofe de la Josefina. Yo le comentaba antes de empezar con la entrevista, ¿cómo es que se entera de la Josefina? ¿Cómo es que se entera usted? Y me mencionaba que usted trabajaba en Diario El Hoy. ¿Cómo Así se es. entera y cómo va a cubrir este siniestro? Bueno, estamos hablando de hace más de 30 años, ¿verdad? 32 si no estoy mal. Eh, Yo siempre me gustó la comunicación y en ese tiempo ya estaba trabajando en Diario Hoy. Estaba dando mis primeros pasos en Diario Hoy. Eh, Radio La Voz del Tomebamba lanza la información a eso de las 6:30 de la mañana, un poco antes, un poco después. Y lo primero que hice es irme hasta el sector del descanso. No recuerdo en qué me fui, la verdad. No recuerdo en qué me fui. Lo que sí recuerdo es de que cuando llegué al descanso caminé, ¿qué será? 500 metros, un poco más, encontré que el agua regresaba. Y allí es cuando los señores de la Defensa Civil, ahora se le conoce como Gestión y Riesgos, de la Defensa Civil y bomberos me dicen ya no puede avanzar porque no hay paso, el agua se está regresando, pero ¿qué pasó? Lo único que sabían decirnos era de que la montaña se cayó, pero no se conocía la magnitud, no se conocía qué tanto del río tapó. Lo que hice es subirme en un carro del cuerpo de bomberos que estaba yéndose a Gualaceo para al otro lado de la montaña, al otro lado del río, y quedarme en un sitio alcanzar a un sitio que se llama Xixío. En ese lugar, desde ese lugar, se divisaba absolutamente toda la tragedia, absolutamente todo. No sé con quiénes estuvimos, lo que sí recuerdo es que estuvimos con unos bomberos, no recuerdo con quién periodista, no sé si es que estaba ya alguien del periodismo en esa montaña, pero de allí se lograba divisar absolutamente la catástrofe. Veía cómo los árboles se iban tapando con el agua poco a poco, veía cómo los bomberos luchaban por sacar a las personas que habían prácticamente amanecido en la copa de los árboles y en los techos de las casas. La Josefina era un lugar poblado, no como ahora, desértico. Era un lugar que tenía muchas viviendas, tenía una iglesia y todo iba tapándose poco a poco. Y oiga, una pregunta. ¿Por qué se le pone Josefina después? ¿Antes o siempre se ha llamado Josefina este lugar? Antes le conocíamos más como el Tahual. Siempre que viajábamos a Pautes, siempre que viajábamos a Huachapala, a cualquier cantón
de la SOAI, decíamos, vamos a pasar el Tahual, porque era una especie de garganta en donde las rocas caían, no caían con una magnitud grande, a excepción de esa fecha, pero siempre había el temor y siempre decíamos, o siempre nuestros padres decían, me voy a persignar porque vamos a pasar el Tahual. Luego se le conoce ya como la Josefina, porque también llevaba ese nombre, pero mucho más conocido era como el sector del Tahual. Ya, listo. Y ahora, y hay algo que mencionaba usted al principio, y es súper importante mencionar el tema de que antes no existían esto de las redes sociales, del internet, y eran un poco más cotizados en sí los periodistas que los buscaban. En ese momento que usted va y le dicen, eh, no tengo idea tal vez como le hayan dicho, va a cubrir la Josefina, ¿usted se imaginaba el impacto de esta catástrofe? No, no. El momento que ya empezamos a ver, o empecé a ver más bien, porque fui uno de los primeros, entre los primeros en llegar a este sitio como es el Descanso, luego a Xixío, y ver la magnitud, allí uno poco se fue dando cuenta de lo que podía venir. Pero decir que eso va a demorar 15 días, un mes, no estaba en la mente ni en la memoria. La situación se fue tornando cada vez difícil porque la situación, eh, en el sentido de ver el agua que regresaba y que iba, no había desfogue, era muy difícil. Ahora, ¿cómo comunicábamos nosotros? ¿Cómo hacíamos la comunicación? Era una comunicación rudimentaria. Diario Hoy en ese entonces tuvo que rentar un vehículo para llevarnos muy temprano en la mañana, irnos por el sector de Delej o irnos por el sector del Valle, ya no recuerdo el otro sector, Valle, Santana, esa ruta salíamos por Gualaceo y llegábamos al otro lado del dique. Recopilábamos la información y tratábamos de salir nosotros con todo el material hasta Azogues. En Azogues pedíamos una línea telefónica o íbamos a IETEL, ahora se llama CNT. Ya. El IETEL tenía cabinas telefónicas, entonces lo que hacíamos era redactar en un papel, pedir o alquilar el teléfono y dictar la información, en este caso, a la capital de la República, donde estaba la redacción del diario Hoy. Listo. Y hay algo súper importante mencionar. En este momento en el que usted ya se acerca y ve toda esta magnitud, las familias, ¿qué fue lo que más le conmovió, por decirlo en unas pocas palabras? Cabe recalcar que durante esta catástrofe también fallecieron varias personas, Sí. desaparecieron varias personas. Eh, hay dos cosas allí. De ver la magnitud y de ver cómo los bomberos luchaban por salvar a las personas. Creo que por aquí tenía una fotografía, si me permiten, Sí. para ir ilustrando un poco, en donde se veía cómo el agua iba. Miren, aquí hay una fotografía que escribimos un año después en el libro de Cuenca. Parece que se nos cayó también otra fotografía. Miren, aquí está otra fotografía de cómo el agua iba llenando el dique. Son 200 millones de metros cúbicos de agua que llegó hasta el sector de Chaullabamba. Entonces ustedes podrán imaginarse la catástrofe que era. Miren aquí, bomberos, como ahora el comandante del cuerpo de bomberos, el señor Sixto Eras, él como bombero allí ayudando, y aquí están otro personal, y en el fondo ustedes pueden ver cómo era la tragedia, ¿no? Cómo era la tragedia. Entonces, eso demostraba y nos hacía ver cuántos días vamos a estar así, qué es lo que va a pasar.
llegó un momento en que se taponó o se tapó el puente del descanso. Y cuando se tapó el puente del descanso, decíamos, ¿cuántos metros desde el río mismo donde está para arriba el agua? Era impresionante cada día que íbamos hasta el sector del descanso o hasta donde podíamos, porque cada día que pasábamos ya no podíamos llegar a un determinado lugar, porque el agua, el embalse se iba llenando, entonces llegábamos a un determinado sitio y ya no podíamos avanzar. Oye, y en esto, mientras usted iba a cubrir, tal vez en algún momento tuvo miedo de que tal vez su vida pueda correr peligro ante esta... En la vida del periodista, el miedo le acompaña al periodista, pero al mismo tiempo el miedo se involucra o es parte de uno mismo porque no sabe con qué se va a encontrar en los días posteriores. Entonces, como que uno se va adaptando, como que uno va conociendo cómo es el trabajo, qué trabajo tenemos que hacer, a dónde tenemos que llegar. ¿Tenemos o no tenemos que hacer caso a lo que digan las autoridades? Si la autoridad le dice hasta aquí nomás, pues hasta aquí nomás. Yo creo que esa es una parte fundamental de que los periodistas siempre tenemos que tener en consideración y atender el pedido de las autoridades para que la vida también sea conservada. Oye, ¿y qué lección cree que le dejó esta cobertura en experiencia de vida? No sé si tal vez haya sido una de las coberturas que más recuerda o una de las más impactantes, pero yo... No, no es la más impactante, porque luego de la tragedia de la Josefina tuve que ir a hacer un trabajo periodístico en Nambija, donde murieron más de 130 personas, donde la montaña se les vino llevando todo el barrio y nunca se les encontró a todos. Entonces, esa es otra forma, otra manera de tratar la información, ¿no es cierto? Luego estuve en la guerra 45 días, viviendo en la Amazonía, viviendo en el sector de la frontera. Entonces, no fue la única, pero sí fue una de las tragedias que deja marcado a la provincia de la Suay, deja marcado al sector periodístico del trabajo que realizamos, del trabajo que hicimos, que el trabajo que hizo el Ejército, Defensa Civil y todas las autoridades. Oiga, yo creo que es importante recordar este tema como la Josefina, por eso hemos decidido hacer un reportaje. Me gustaría un poco entender el hecho de cómo usted... sí, hay algo súper importante en nuestro reportaje, es que había una casa flotante. Esta, ahora conocida como la casa flotante, pero dicen que se había puesto, ¿cómo es? Botellas de aceite para que esta casa flote. ¿Usted vio esta casa tal vez? Sí, nosotros hemos conversado muy de cerca. No le encuentro una fotografía. Le hemos encontrado. Se me va hasta el nombre de nuestro querido amigo de San Cristóbal. Con él nos encontramos varias veces cuando el agua estaba subiendo. Él puso unos tanques de aceite. Eso le sirvió para que la casa flote y todavía sobreviva la casa. La casa está ubicada en el sector de San Cristóbal, a la entrada de San Cristóbal. Allí está como una especie de museo. Don Walter es el Walter Suárez. Don Walter Suárez es el que estuvo siempre pendiente, estuvo trabajando día y noche, ayudando y salvando también sus bienes. Y tal vez, ¿cuántos días cubrió usted esta, A ver, o cuánto duró esta cobertura? en el tema periodístico estuvimos como corresponsales del periódico Hoy, 15 días entre Cuenca y el sector de la Josefina. Hacíamos la cobertura, conversábamos con las autoridades, en este caso los señores militares que estaban totalmente encargados del tema de la Josefina, y nos regresábamos a Cuenca.
tipo 2, 3 de la tarde regresábamos a Cuenca para nosotros escribir y luego vía fax enviar la información. Pero luego decidimos ir a vivir 15 días en Paute. Decidimos y tomamos esa decisión porque teníamos y necesitábamos tener una información muy de cerca y sobre todo ir contando historias, ir contando las historias que se iban dando durante el día e incluso durante la noche. Recuerdo muy claramente, por ejemplo, cuando los militares ordenaron evacuar Paute, que todo Paute, todos los habitantes tienen que salir hacia los refugios que estaban en las partes altas. Allí estaban armadas carpas, y ahí vivimos, ahí dormimos 15 días, porque no sabían o porque decían que de un momento a otro se podría romper el dique y podría arrasar con absolutamente todo. Entonces, allí vimos cómo le sacaron a todas las personas del cantón Paute. Paute se quedó totalmente solitario, se quedó desolado, se quedó sin habitantes el cantón Paute, y en la noche me acuerdo que los perros lloraban, extrañando sin duda a sus amos. A la siguiente noche ya nadie lloraba. No sé qué pasó con los animales, no sé qué pasó con las mascotas, no sé qué pasó con los perritos. Había tantas versiones, pero nunca lo pudimos confirmar, porque no se les permitía salir con las mascotas. Entonces, habían habitantes que les daban permiso un momento para ir a Paute, al cantón, a ver su casa, pero eran contadas horas. Bajaban, limpiaban, dejaban haciendo algo en la casa, poniendo mayor refuerzo, y se volvían a los campamentos. Claro que los militares custodiaban, no me acuerdo si hubieron robos, no puedo decir eso, pero los militares estaban encargados de toda la custodia del cantón Paute en horas de la tarde, en la mañana, tarde y noche. Oiga, ¿y tal vez usted conversó con alguna de estas familias que sufrió alguna pérdida? No, más que pérdidas, ellos sabían que se venía lo peor para ellos. Es decir, aquí les tengo una foto, más o menos. Este es tomado del libro Facetas de un desastre del señor Jens Vázquez, que llegó a mis manos. Aquí ustedes pueden ver cómo están mirando al cantón desde lejos, ¿no? Oiga, pero imagínese que, no sé si fue de un rato para el otro, que esta corriente venga y se lleve todo. No, eso ya lo vamos a analizar quizás un poquito más adelante, ojalá que tengamos tiempo. Sí. Allí están, por ejemplo, en estas fotografías del señor Jens Vázquez, en donde están los campamentos, en donde se armó los campamentos. Oiga, y eran bastantes personas, ¿no? Estamos hablando de, en ese tiempo, quizás 8,000, 10,000 habitantes que teníamos hace 30 y más años, ¿no? Ahora ha crecido muchísimo. Aquí están las carpas también, cómo se instalaban para que puedan pernoctar, para que puedan vivir también los habitantes. ¿Y esas personas cómo recibían tal vez sus alimentos? ¿Tendrían una capacidad de 8,000, 10,000 personas? Bueno, muchos salieron, tenían familias en otras partes, salieron, vinieron a Cuenca, se fueron a otras partes, y los que no podían tenían necesaria y obligatoriamente que subir hasta los refugios que se habían instalado, y como vemos, aquí hay un refugio, por ejemplo, como estaba instalado con carpas, y en donde ellos vivieron un poco más de 15 días, ¿no? Ahora, ¿cómo se les alimentaba, no? Hubo una minga, así podríamos decir, de parte del gobierno para que puedan ellos recibir alimentos, pero también había la solidaridad. La solidaridad fue lo que más destacó en ese tiempo, en donde las familias pues se ayudaban unos con otros.
Eso era muy importante, en donde si el vecino tenía una cosa, la vecina también tenía otra cosa y trataban de solventarse porque muchos de ellos no podían incluso salir desde Paute, no podían salir ni a Gualaceo y los que podían salir por Azogues, la cuenca, les tomaba mucho tiempo. Oiga, y hablando en temas ahora ¿existían personas desaparecidas en esos momentos? Personas que tal vez fallecieron en esos instantes. Eh, no sé, yo me imagino o es como lo imagino yo, ¿no? Porque es tal vez una zona un poco de tristeza, de conmoción, no podría. Eh, Exactamente se dice que hubieron como 20 muertos, pero nunca se nos dio un dato exacto, nunca se nos dio un dato preciso por parte de quienes manejaban la información en ese entonces. No es como ahora, en donde la información está actualizándose cada momento, cada instante. Un boletín de prensa llegaba uno a cada 2 días, a veces teníamos que ir por la información porque también los militares eran muy herméticos. Ahora están hablando, pero en ese entonces no hablaban con la prensa, no daban información a la prensa. Entonces, también se guardó todo ese hermetismo, entonces allí el periodista estaba obligado a conversar con los habitantes, a conversar con las autoridades, para que ellos nos digan hasta cuándo, qué están haciendo, cómo está el dique. Ustedes que acaban de llegar, había un helicóptero Puma, que es el que abastecía, el que llevaba autoridades, llevaba desde Cuenca autoridades para el mismo presidente Sixto Durán Ballén vino e hizo aquí su oficina para poder realizar todas las gestiones y las ayudas necesarias por parte del gobierno. Además, debo destacar de que el alcalde de ese entonces de perdón, del Cantón Azoguesi, el doctor Segundo Serrano, él fue alcalde en ese entonces y con los bomberos lograron obtener una lancha grande que les trasladaba desde Chullín, un poco más allá, casi de Javier Loyola, a donde llegó el agua, donde está la UNAE actualmente, hasta allí llegó el agua. Entonces ellos en el barco o en la canoa o en este medio de transporte que ellos adquirieron, los bomberos de Azogues con la alcaldía, iban hasta el dique, iban recorriendo todos estos sectores. Era la única forma como podían ellos transportarse. Nosotros también en algún momento nos transportamos en una canoa a motor y pudimos recorrer todo hasta el dique, el lago que se había formado durante estos días. Oiga, y hay algo que, bueno, desde siempre cuando yo iba a Gualaceo con mi familia, sobre todo con mi mamá, siempre me mencionaba esto de la Josefina. Y algo que me he preguntado siempre, es una apertura muy grande donde pasó todo esto, según lo que yo cuando iba o viajaba hacia allá y lo veía, ¿no? ¿Esto podría evitarse de alguna u otra forma? Eh, ¿O en ese entonces simplemente fue y llegó y nadie sabía que esto iba a pasar? la minería de los áridos, según lo que se ha indicado y lo que se ha señalado, fue lo que provocó este desastre. Es decir, la montaña se desgarró, la montaña del Tahual se desgarró y todas esas piedras, todo lo que tenía ese material, se fue hasta el río Cuenca. Pero tanta cantidad fue que tapó absolutamente todo, ¿no? Repito, este es tomado del libro del señor Jens Vázquez. Ustedes pueden ver cómo taponó el deslave.
tapó el río Cuenca y también tapó el pequeño río que venía desde Jadán, si es que no estoy mal. Entonces, vea, eso, eso nos llevaba a preguntarnos cada día, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los militares lo único que hacían era decirnos, estamos haciendo los estudios. Es más, los militares hicieron mala cota, calcularon mala cota. Ellos hicieron una cota en donde dijeron hasta aquí llega el agua, pero se equivocaron y el agua alcanzó muchas más viviendas acá en el sector de Chauliabamba. Esa era la situación. Las familias eran desesperadas. Cuando no se hizo bien el cálculo de la cota de agua, hubo mucha más desesperación en todas las viviendas de lo que hoy es Chauliabamba, porque el agua ya estaba acercándose, lo cual le dijeron que nunca iba a llegar. Entonces el agua se estaba llegando. La pregunta era, ¿qué va a pasar con el dique? Yo tengo muy claro en la mente cuando los señores militares nos llamaron a una rueda de prensa un día viernes, antes de que haya el desfogue de la Josefina. Nos invitaron a una rueda de prensa en horas de la tarde. Nos dijeron que lamentablemente no se va a producir todavía un desfogue, de que el dique está muy, muy duro. ¿Y nosotros qué hicimos? Los periodistas, la mayoría, el 90% de periodistas, salimos un momento a la ciudad para visitar a la familia, para llevar otra ropa, pero, oh sorpresa, a las 5:30 de la mañana hubo el desfogue. Es decir, ahora le pregunto a los señores militares, ¿nos sacaron? ¿Era a propósito lo que nos dijeron, que no iba a haber ningún desfogue? Ellos sabrán, ellos conocerán, pero eso sucedió. Eso pasó el día previo al desfogue de la Josefina. A la madrugada hubo el desfogue y el resto ya lo sabemos. Llanto, dolor y destrucción. Mira, creo que sin duda son... o sea, como lo cuenta usted, es un poco duro imaginárselo esto, ¿no? Es muy duro porque cuando cuando supimos a las 6 de la mañana que el río estaba desfogándose, nosotros salimos casi como estábamos en esa madrugada para poder llegar y alcanzar. Desde el sector de Bulán se podía ver el río, era como ver al río Guayas, así de gigante. Desde ese sector se podía divisar el agua, el río como bajaba, con esa bravura. Cuando llegamos, las casas se iban desplomando, de acuerdo a cómo llegaba el agua al cantón. Ya no había la parte baja, donde hoy está el Coliseo, por ejemplo, ya no había, estaba totalmente tapada. Ya no había la empresa que luego se llamaría Shumir, pero en ese tiempo creo que era la playa. Estaba destruido y todo estaba sumergido en lodo y agua. No nos permitieron bajar, era lo lógico, no nos permitieron bajar. Lo veíamos desde las partes altas. Apenas a las 5 de la tarde, cuando ya el agua había desfogado casi en su totalidad, nos dijeron, pueden bajar hasta la orilla. En la orilla era imposible dar un paso. Metros de lodo, los grandes tanques, me acuerdo perfectamente, los grandes tanques que habían de almacenamiento que tenía la destilería La Playa, fueron a parar 200, 300 metros más abajo, unos tanques gigantes que tenían.
estaba lleno de botellas, porque se almacenaba y también era la fábrica de Shumir que sacaba su producto. Embotellaban entonces allí. Al embotellar tenían un gran almacenamiento de botellas y todo estaba desparramado, todo estaba en diferentes lugares. De lo que recuerdo, alcanzamos a llegar un poquito más allá de la orilla, era imposible caminar, era imposible. Ni al día siguiente había como caminar. Estaba todo lleno de lodo. Lo único que sabíamos desde el otro sector era que la parte frontal de la iglesia de Chicti no había sufrido ninguna cosa y que el agua no se había llevado. Se llevó toda la parte de la iglesia menos del frontis. Se llevó los puentes, se llevó absolutamente todo. Y allí, el día del desfogue, lo que pensábamos, ¿quién nos da información de lo que va a pasar en la Central Paute? A la Central Paute se iba todos esos 200 millones de metros cúbicos de agua y la noticia más bien se centró allá a esperar si la Central Paute iba a soportar ese peso, iba a soportar todo ese desfogue o quedaba destruida la Central Paute. Felizmente aguantó y todavía no sigue funcionando. Oiga, y un poco para ir así ya acabando con esta entrevista, me gustaría un poco, hay algo que usted mencionaba cuando yo le preguntaba si se podía prevenir esto, es decir, que de cierta forma sí se lo podía prevenir. Menciona un poco esto de la minería. ¿Nunca se buscó un responsable por parte de Hasta las ahora no autoridades? se busca. Hasta ahora se sigue extrayendo áridos del sector. Ya, eso depende de las autoridades. Hubo un momento en que se preocuparon desde la gobernación de la provincia, pero ahí quedó, ahí quedó. La pregunta ahora es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer luego para evitar cualquier situación? El general Méndez, que estuvo a cargo de todo, de toda la custodia, de todo el trabajo realizado en la Josefina, él escribe un libro que en cualquier momento se puede volver a caer la Josefina o el Tahual. Él tendrá sus razones, ¿no? Porque lo dice. ¿Y por qué no le toman en cuenta también las autoridades y le dicen qué estamos haciendo, gobernación de la provincia, municipio de Paute, etcétera? ¿Qué están haciendo con las mineras, con los señores que están extrayendo todavía los áridos, material pétreo para socavar, para hacer más inestable la montaña, las montañas que están en el sector de la Josefina o en el sector del Tahual? Yo creo que sin duda esto de la minería ha provocado sin duda varias catástrofes no naturales porque son provocados por el ser humano. Uno, claro, para no meternos en otros temas, pero recién donde se quiere hacer un tema de Claro, minería en Quinzacocho. claro. Ahora usted me dice se podría haber evitado, ¿no? Claro que yo creo que los desastres naturales en la buena parte sí se pueden evitar. Por ejemplo, la Josefina, el sector de Nambija y muchos otros eventos que se están dando actualmente. La pregunta más bien es, ¿por qué duró tanto tiempo el desfogue de la Josefina? ¿Por qué se dejó tanto tiempo? Cuando al inicio los periodistas le preguntábamos a los señores en el aeropuerto allá, ¿se va a utilizar algún misil para poder desfogar? Ellos decían, no está previsto todavía. Y a la final terminaron poniendo un misil. O sea, se esperó tanto tiempo y el agua Por ya llegó al supuesto, punto en donde ya... se esperó un mes. Un mes tuvo que esperarse para hacer un trabajo que desde el inicio la prensa
no sé si autoridades, pero habitantes pedían de que haya un desfogue ya rápido para evitar toda esa catástrofe. La historia lo dirá, dicen, ¿no? Bueno, para ir preguntándole ya una de las últimas preguntas, ¿usted cree, tal vez, hablando un poco en sociedad, hablando desde mi parte, ¿no? Desde los jóvenes ahora que yo en realidad no tenía idea de toda la historia desde esto de la Josefina, pero como le mencioné, por eso hemos decidido crear esta... Ujú. ¿Cree usted que es importante recordar estos momentos? Siempre se menciona que aquellos que no recuerdan nuestro pasado estábamos condenados a repetirlo nuevamente. Entonces, esa pregunta... Yo creo que sí, yo creo que los jóvenes tienen que saber la historia de cada pueblo, dónde nacemos, dónde vivimos y dónde van a vivir nuestros futuros congéneres. Es importante porque muchas de las veces hemos pasado por la Josefina, los jóvenes quizás unos sí saben y otros desconocen totalmente, ¿no? Es bueno tener viva la historia sobre todo. Ustedes conociendo la historia, sabiendo la historia, en un futuro van a pedir que no se repitan este tipo de cosas. Nosotros lo estamos haciendo porque lo hemos vivido, pero la memoria y la historia tiene que ser fresca. Es importante mantener este tipo de conversaciones, conversatorios. Yo más bien les agradezco por revivir estos momentos, para que ustedes sepan, para que ustedes conozcan, para que la nueva generación sepa qué es lo que vivimos, cómo trabajamos periodísticamente, para conversar muchísimo de cómo se trabajaba en ese entonces, enviando a los medios de comunicación una labor recontra sacrificada, que ustedes a veces no se imaginan. Por ejemplo, si tenemos un minuto más, por ejemplo, mandar un rollo fotográfico, luego de tomar la fotografía en la catástrofe, llegar a Cuenca. Rodrigo, hay que enviar a Quito esta misma noche, esta misma tarde. El único vuelo que salía era a las 6 de la tarde, porque si salía el vuelo a las 6:10 ya no podía elevarse desde Cuenca. Entonces, 6 de la tarde máximo, el vuelo que iba a Quito salía. Y si no, se quedaba todo para el día siguiente. Entonces, ¿cómo hacía Rodrigo Matute para ir a dejar el rollo? Porque al día siguiente está ya la fotografía. El señor fotógrafo nos daba Mario Egas, por ejemplo, que vino de Quito, Mario Faustos, Boris Romolerux, que trabajamos. Cogía el rollo, me iba al aeropuerto y allí le encontraba algún amigo o conocido o desconocido. Deme llevando este rollo. Habían personas que no me querían dar llevando por temor y tenían toda la razón, no sabían que podía haber estado mandando. Y otros que eran conocidos me daban llevando el rollo. Entonces yo me regresaba rápido en taxi a la oficina, cogía el teléfono y decía a la oficina en Quito: vayan al aeropuerto, allí va un señor de saco café, de terno café, él va llevando el rollo. Entonces en Quito mandaban al señor que iba a recoger las encomiendas, llegaba al aeropuerto con un cartelón Diario Hoy. Entonces el señor que llegaba ya con el rollo ya le veía, le entregaba, pero a veces se atrasaba el que iba a retirar el rollo. ¿Y ahora dónde lo ubicamos? En ese tiempo no había celular. Entonces había que ser precavidos, siempre el periodista tiene que ser precavido. Aquí en Cuenca, ¿en dónde va a llegar usted? ¿En qué hotel va a estar? ¿Va a estar en una familia? Sí, deme el teléfono convencional. Como ya se fue, entonces estoy en la casa, vengan nomás, retiren. Entonces ahí se iba, retiraba e iban a revelar y teníamos al día siguiente la fotografía en primera plana. Así trabajábamos. Bueno, sin duda la labor periodística es algo fascinante. De hecho, este relato que me cuenta, en mi mente vienen varias imágenes, como lo cuenta. De hecho, le doy muchas gracias a Rodrigo por venir a este espacio, porque es importante que nosotros recordemos la memoria, recordemos la historia, como mencionaba usted.
Es importante recordar, saber dónde estamos, dónde hemos nacido. Y como último mensaje hacia la radio universitaria, y le doy muchísimas gracias. Yo con esto yo me despido y un último mensaje y nos despedimos con usted. Yo estoy agradecido, como dije, con ustedes. El periodismo actualmente se está manejando más rápido, muy ágil, con todos los elementos que tenemos, pero lo que están haciendo ustedes también, recordar, es muy bueno. Síganlo haciendo, sigan recordando, hay muchísimos temas para sacar a luz, cosas que no se han contado, y eso es importante, incluso para nosotros, nos va a hacer muy bien. Gracias, sigan adelante y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Radio Universitaria, y con esto concluye esta entrevista.